El ex asesor de la Comisión Investigadora de los Petroaudios, Manuel Danner, explica cuáles son las principales conclusiones a las que llegó este grupo de trabajo. Sostiene que existe una guerra por el petróleo en el Perú y que tanto la empresa Discover Petroleum como Petrotech habrían cometido graves irregularidades en su negociación de contratos con el Estado peruano. Asimismo, señaló que existirían pruebas de corrupción de Rómulo León y Alberto Quimper, así como de varios exministros por hacer lobby. Y la primera confirmación es que delito hay, y abundante. ¿En qué consiste el faenón? Que es la pregunta que se hace al público. ¿En qué consiste el faenón? El faenón consiste en que una empresa que está dedicada a tecnología de exploración, como es la empresa Discover, aparece por arte de birla y birloque en el Perú como una empresa de explotación y exploración petrolera. No es lo mismo comercializar petróleo o comercializar gasolina que tener explotación y exploración petrolera. Aparece con datos falsos, con 30.000 kilómetros de línea sísmica, que es falso, con 154 millones de dólares de patrimonio, que es falso. Y estos datos son aceptados por Perú Petro y por Petroperú para calificarla y para hacer un consorcio. Y con esos datos falsos se presenta al concurso que hace Perú Petro y le dan 5 lotes. En eso consiste el faenón. Y que el que hace el faenón lo hace porque tiene el aval del poder político, en este caso de algunos ministros, y con ese aval del poder político consigue que Petroperú y Perú Petro acepten esta situación irregular. ¿A cambio de qué? A cambio de un 1% como oferta verbal, un 1% de cada barril de petróleo, el valor de cada barril de petróleo, que calculando el periodo de vida útil del yacimiento son 50 millones de dólares. En eso consistía el faenón. ¿Y quiénes resultan involucrados? Hay 3 tipos de responsabilidad. Una es la responsabilidad de la empresa misma, que estafa al Perú, o sea, se presenta con calidades que no tiene para hacer un negocio. Otra es la responsabilidad de los funcionarios de Perú Petro, de Petroperú y del Ministerio de Energía y Minas que participan en esto. Y que no solamente son vinculados al tema petrolero, porque Discover viene con el señor Canán, y ambos se asocian desde febrero del 2008 para hacer este negocio, solo que lo sacan a Canán porque es muy hablador. Entonces quedan articulando con los funcionarios de Perú Petro y de Petroperú la gente de Discover. Y ahí, por ejemplo, el señor Quimper está demostrado que siendo directivo de Perú Petro recibió pagos por consultorías, 12.000 dólares que la propia empresa Discover ha aceptado que le pagaron en forma indirecta, pero que le pagaron a través de RH Labor. Y otros pagos menores porque su estudio jurídico decía varias cosas para la empresa Discover. Luego el propio Rómulo León ha aceptado que además de la remuneración y además del 1% expectaticio, la empresa nos ha informado, que informó a la comisión, informó al país por lo tanto, de que en cierto momento, una vez que le dan los lotes petroleros, los 5 lotes, Rómulo León le manda una carta y les pide que le envíen 500.000 dólares para pago a funcionarios de Perú Petro y de Petroperú. Esos son los delitos de los funcionarios. Sobre esto último la empresa ha dicho no mandé la plata, pero la empresa misma es la que ha informado que Rómulo León le pidió el dinero, que es un dinero para sobornos. Y el tercer nivel de responsabilidad son los ministros. Hay una cosa que la Constitución prohíbe, es que un ministro haga gestión de intereses privados, gestión de terceros. Los ministros, ciertamente ha habido, en mi evaluación personal, en el Congreso una mayoría que ha decidido darle impunidad. Por más que en el informe de la mayoría reconocen que hay gestión de intereses privados, dicen que ya pagaron con la renuncia de los cargos. La Constitución dice que cuando hay una gestión de intereses privados, eso en sí mismo es una infracción constitucional, que tiene un procedimiento en el Congreso, y el procedimiento lleva a sanciones por el Congreso, cosa que no se ha efectuado. Hay un trámite que está pendiente. Entonces, ¿Cuál es ese trámite? el trámite es la denuncia constitucional que ha sido presentada por una bancada política y tendrá que ser vista en el Congreso. Entonces, hay varios trámites pendientes. Uno es en el Poder Judicial, la denuncia, que comprende a los funcionarios de Petroperú, Perú Petro, y donde hay un CPU, un disco duro de Rómulo León Alegría, donde el propio Rómulo León ha dicho que hay 100 correos electrónicos que manda a la gente del Poder Ejecutivo. Cuando se descubra eso, cuando se conozca eso, se podrá saber más qué alcances tiene lo que hay en el Poder Judicial. Es que este caso no es el único caso. Lo que yo he podido comprobar, y lo que está en el informe de minoría, es que este faenón es una vulnerabilidad que tiene el Estado peruano. Porque igual con el lote 88, que es el lote de camisea original, con el lote 56, que es el lote para exportar gas de camisea,
y con el lote Z2B de Petrotech o el lote 1AB que hay en la selva, en todos estos casos ha sido igual la modalidad. ¿Quién era Petrotech, por ejemplo? Que es la empresa que pelea con Discover ahora. Petrotech era una empresa que se dedicaba a movilizar en barcaza lo que necesitaba Petromar en ese momento. No tenía calificaciones para ser una empresa de explotación de petróleo. Y Petrotech termina ganando un concurso, termina haciendo un contrato, suplantando la persona jurídica que es el contrato, y además el contrato, según lo que dice la Contraloría General de la República y según lo que han dicho declarados ministros, no fue aprobado por el Consejo de Ministros, el contrato del lote Z2B, sino solamente fue aprobada la delimitación, con lo cual sería nulo ese contrato. Y además que paga 15% de regalías equivalentes y que tiene una plataforma de 10 millones de dólares que le paga a Petroperú, que son bienes de Petroperú y no el conjunto del área. Y es una empresa que produce de 10.000 a 12.000 barriles de petróleo diario, pero le han dado de 7 a 8 millones de hectáreas del Zócalo continental y otras áreas del país que maneja para ver supuestamente procesos de exploración. Todo eso es irregular. Entonces, así como es irregular Discover, es irregular igualmente el tema de Petrotech, y lamentablemente en el Perú hay una guerra por el control del petróleo, por el control del petróleo en el Zócalo continental, donde hay recursos y ahora hay tecnologías para poder descubrirlos, y los petróleos y gas que hay en la selva norte y también en la zona de Camisea.